ocurre. Siendo las 11:42 de la mañana, hoy jueves 20 de noviembre del año 2008, nos encontramos en la Procuraduría de Medio Ambiente en Santo Domingo, República Dominicana. Estaremos conversando con la magistrada Sonia Vargas sobre su vida, su vivencia y aspectos y tópicos históricos relacionados a la Guerra de Abril, el 14 de junio. Pero iniciaremos en esta primera sección hablando sobre su vida, sobre sus inicios, por el Archivo General de la Nación, Pedro de León, encargado del área de producción de fuentes orales. Buenos días, magistrada. Buenos días, Pedro. Placer poder ayudar en este recuento histórico que ustedes están haciendo. Gracias, un privilegio compartir con ustedes. Porque es bueno que las generaciones futuras conozcan la verdadera historia nuestra, que no esté distorsionada como nos la enseñaron a nosotros. Ya. Esa es la realidad. Magistrada, para conocer un poquito de su vida, la fecha de su nacimiento y dónde nace. Sí. Yo nazco en el municipio de Tenares, que pertenecía a San Francisco La Vega, no sé, pero ahora pertenece a la provincia Hermanas Mirabal. Actualmente. Okay. O sea, Salcedo, entre paréntesis. Sí, porque todavía la gente se queda. Sí, no, es Salcedo. Sí. ¿Los nombres de sus padres? El padre mío se llamaba porque murió, Rafael Benedito Vargas Alonso. Okay. ¿Su madre? María Tejada. ¿Cuántos hermanos, maestra? Bueno, de padre tengo mucho. No fue fácil. Mi padre fue un don Juan. Ya. Pero de ellos dos, yo soy única. Okay. De ellos dos. Única. Luego yo nazco donde mi abuela Maximina Alonso, viuda Vargas, y me quedo a vivir con ella, porque soy la primera nieta de esa familia. ¿Eso es dónde? En Tenares. Tenares, allá. Sí, en Tenares. Mi abuela había tenido 7 varones y una hembra. Y al nacer yo, ya todos sus hijos eran hombres. Más pequeño quizá era un joven. Y fui acogida en el seno de esa familia como un regalo, como una bendición de Dios. Siempre me quedé con ellos. Cuando mis padres se separan, la madre mía viene a vivir a la capital, pero yo me quedé con ellos. No. Sí, gracias. Me quedé a vivir con ellos y por lo tanto tuve una gran adoración por mi abuela y por esa tía que yo la considero que es mi madre. ¿El nombre de ella? María Zoraida Vargas, viuda Guzmán. Okay. Ella tuvo varios hijos y tuvo una pareja de melliza hembra, pero murieron. Por lo tanto, yo seguí siendo su hija hembra. Entonces, ahí en esa familia hay 4 varones y yo hembra. Tengo gran cariño, gran aprecio, gran amor, porque ella siempre tuve el privilegio de ser siempre la primera. Y lo sigo siendo. Con todos sus hijos, sigo siendo su hija. Luego mi padre siempre estuvo a mi lado. En todas las decisiones de mi vida estuvo presente.
Y él fue una persona que me dio mucho apoyo. Por él yo entro a la política. Ok. Porque esa familia viene del grupo de la resistencia contra Trujillo. Activa bastante. Se hace más activa después con la muerte de las muchachas, de las Mirabales. Siempre estuvo con ella junto al doctor Concepción Lajara. Estuvo en la fundación del 14 de junio y recorrió con Manolo Tavares Justo todo el país fundando los comités del 14 de junio. En mucho yo lo acompañé. El mismo día del golpe de estado de Juan Bosch, a mi padre se lo llevaron preso. Y las veces que estuvo preso, no le pasó cosas fuertes, porque el padre de Jesús Moya, un antitrujillista dentro de la iglesia, siempre le dio respaldo y él se ocupaba de ir a la cárcel a buscar. Por eso mi padre estuvo vivo. Ahí nos involucramos por él, nos involucramos bastante bien en la política. ¿A qué edad más o menos usted recuerda que tuvo ya conciencia? Bueno, si yo te digo la edad, quizá muchos no lo van a creer, pero a mí me utilizaban estando ya en la normal, en los primeros años de normal, me utilizaban para llevar mensajes en los ruedos de los uniformes. Yo no sabía qué iba ahí en esos mensajes, pero sí tenía que irlo a llevar a ciertas direcciones que me mandaban. Entonces la persona descosía el ruedo, sacaba el mensaje y volvían y me lo cosían. Recuerdo que tuve varias veces en la clínica Coromina, donde el doctor Coromina. Yo fui varias veces ahí. Y en La Vega. Con esas encomiendas. Con esas encomiendas. Luego, con Manolo, cuando ya Manolo se declara el 14 de junio, el doctor Manolo Tavares Justo, creo, si no me equivoco, porque quizás no tenga, pero siempre fue a consultar todas sus acciones con el doctor Concepción Lajara, que era el amigo inseparable de mi padre. Médico. Sí. Y en la casa del doctor Concepción Lajara se hicieron muchas reuniones y entre ellas se cantó por primera vez y se grabó el himno del 14 de junio, porque ahí se le hicieron correcciones a 2 estrofas hechas por el doctor Concepción. Y entre esas voces, yo no sé cantar, pero yo canté. Qué bien. Yo canté por primera vez el himno del 14 de junio con un señor que era músico, que venía de Santiago a tocar. También mi familia fue muy amiga y muy cercana del doctor Tejada Florentino, que fue muerto en la época de Trujillo. Y puedo decir, tengo el honor de que el doctor Tejada Florentino me enseñó a hablar, porque yo no podía pronunciar la R porque tengo frenillo. Y él dedicó parte de ir donde mi abuela para enseñarme a hablar correctamente. Utilizando técnicas. Sí, el R con R cigarro, R con R barril, que rápido corren los carros, cargado de azúcar del ferrocarril. No hubo que operarme, yo tengo mi frenillo, pero aprendí a hablar, a pronunciar la R correctamente, gracias al doctor Tejada Florentino. ¿Y cómo te recuerda la personalidad de él? Una personalidad muy querido en mi pueblo,
fue adorado, porque fue una persona que se dedicó a la clase humilde. Fue una persona que nunca le cobró consulta a ningún campesino, y cuando tenía que darle la medicina se la daba. Y esa misma trayectoria la siguió el doctor Concepción, porque cuando se lo llevaban preso, quien se lo llevó fue Minervino, que era un calié de Trujillo, y los Palma, que fueron los que lo fueron a buscar, y él le pidió al doctor Concepción que no abandonara el pueblo de Tenares y que siguiera las mismas prácticas que él, y así lo cumplió el doctor hasta que murió. O sea que nosotros tuvimos el privilegio de tener personas que no enseñaron lo que es amar a un pueblo, y no enseñaron a lo que es entregarse a los necesitados. Quizá de ese aprendizaje viene producto de eso, los principios morales y éticos que hoy yo puedo exhibir, porque fueron personas que dieron mucho por este país sin nunca pasar factura. Cierto. Magistrada, vamos a ubicarnos en su adolescencia, en su juventud. Sí. ¿Cómo usted describiría el panorama del país? ¿Qué usted recuerda? En esa época. Sí, en su época. Muy dura, pero también muy buena, porque aunque nos permitió no tener porque ese pueblo estaba con el SIN, que entraban todos los días a las 6 de la tarde, 12 carritos, 7 carritos. Entonces nosotros después de las 6 no podíamos salir, por el miedo que había. Los Volkswagen. Sí, los Volkswagen. Eso había mucho miedo, pero teníamos la esperanza de que eso iba a pasar. Y en mi casa, yo recuerdo ver cómo se metían debajo, como nosotros éramos muchachos, no podíamos, no sabíamos muchas cosas, pero sí observábamos que se metían con una radio debajo de la cama. Después nos enteramos que era oyendo la emisora de La Habana. Pero nos criamos en ese ambiente con mucha protección familiar, con mucho cariño, y de verdad que con todos los problemas nos involucramos mucho en el problema de lo que estaba pasando políticamente después que tuvimos conocimiento, porque antes no sabíamos. Y por ejemplo, en la casa curial del padre de Jesús Moya, Virgilio de Jesús Moya, hermano del que está en San Francisco de Macorís, como obispo. Sí. Ese señor en su casa escondió un monaguillo, creo que era un monaguillo que le decían en esa época, que Trujillo daba 50,000 pesos por la cabeza de él. Y nosotros entrábamos al baño y hablábamos muchísimas cosas. Cuando entrábamos dos amigos, y luego ese monaguillo, esa persona que estaba escondida para entretenerse, toda la conversación que nosotros teníamos con letra del papel periódico recortada, nos la mandaba por correo. Él escuchaba todo. Y nosotros creíamos que eran los muchachos, que era Virgilito Moya, que era compañero de nosotros. Pero con letra de papel periódico. Sí, sí. Es una ardua labor, sí, pero tenía todo el día. Se entretenía con eso. Después yo me enteré que esa persona, por falta de sol, sufrió una cosa, y sé que tanto mi papá como otra persona, que no me dijeron,
lo subieron a la loma, donde un pariente de nosotros, y lo llevaron como un familiar de nosotros. Y ahí mantuvo un tiempo, hasta que se mejorara, porque tuvo muchos problemas de salud. Y la misma situación. ¿Supo usted el nombre de esa persona, ese joven? Era de apellido Pons. Pons. Sí. Era de apellido Pons. Por si acaso estaba relacionado con el clero cultural. Sí, con el clero. Directamente, sí. Pero recuérdate que había una parte de la iglesia que ya se estaba revelando a la situación de Trujillo. Eso más. Luego, cuando Manolo, pues nosotros ya sí no mezclamos políticamente, porque ya teníamos edad para... Y porque estaba también apoyada por mi familia. O sea, yo a todos los mítines asistía, porque iba con mi papá y mi tío. Hasta que un día mi mamá dijo que yo a ese no iba, porque se decía que iban a haber persecuciones, como lo hubieron en varios, que los paleros no caían atrás. Pero cuando me fueron a buscar, que el César Vargas, mi tío, alquiló un carro, porque él iba con una camioneta llena y papá con un camión lleno de gente, mandó un carro para que yo me fuera con el grupo de muchachas. Y me le fui a mi mamá. Y cuando regresábamos, nos desmontamos en la entrada, era el del meeting de La Vega. Nos desmontamos en la entrada para arrasar gente, para esperar a las caravanas, voceando Balaguer, muñequito de papel. Alguien me dice que mi mamá me está esperando. Y cuando yo voy voceando, que paso por la esquina de mi casa, la veo y pongo una de las muchachas atrás y brinco, pero sigo. Después que pasó todo, yo llego, me pusieron de castigo. El castigo era llegar de la escuela, quitarme la ropa y ponerme la pijama. Y yo lo hacía. Pero cuando había una cuestión política, yo mandaba a buscar una ropa prestada de una prima que me servía. Y se iba. Me iba por detrás. Siempre inquieto. Pero sí, quien me involucro en la política fundamentalmente, por el doctor Concepción, por el doctor Tejada Florentino y por mi padre. Los demás miembros de la familia no tenían objeción, no había inconveniente. No, porque todos estaban involucrados. Todos estaban involucrados. Sí, todo. Inclusive hay la historia que se escribió un libro ahora hace poco en Tenares, sobre la historia de Tenares, donde hablan de mi padre y de César Vargas, que se suponía que quien iba a llevar el día que mataron las muchachas a la cárcel de Puerto Plata era César, mi tío. Pero él había ido con Minerva en mitad de semana a buscar una mudanza a Montecristi, donde varias veces se le atravesó el zinc. Y las muchachas, por apuro, por las cosas, no lo buscaron. Entonces fueron donde René Bornigal a solicitarle el jeep. Y René le dio el jeep y le señaló que buscaran a Rufino de la Cruz, para que Rufino fuera manejando. Porque quiero hacer hincapié que en esa época era difícil conseguir gente que la ayudara. Mi familia estuvo siempre cerca, siempre fuimos. Y yo recuerdo la última vez que se la llevaron presa. Minerva iba con un traje de lista de diferentes verdes. María Teresa tenía bronquitis.
se desmontaron a la farmacia de José Solí a comprar medicamentos. Y ahí uno del zinc, que le decían Pechito, hizo una llamada telefónica diciendo que los paquetes iban de camino. Hasta esa farmacia llegó Patria, porque a Patria no se la llevaron ese día. Y Patria, y le compró sus medicamentos. Y el día que ellas iban a la cárcel a ver a sus esposos, ellas tenían que llevar un metafén, que era lo que se usaba como mercurio, que le decían metafén, que era para la picada de los mosquitos. Pero no llevaron un frasco plástico, porque ellos no podían llevar nada de cristal, y no se lo pudieron llevar, y dejaron a papá para que papá lo buscara. Nosotros le buscamos, en mi casa se le buscó el plástico, lo dejaron para que mandárselo. Ningún chofer quiso llevarlo público, y yo iba a ir a llevárselo en un caballo que tenía mi padre, pero llovió mucho y no, o sea, eso quedó en mi casa. O sea que esa es la realidad de la vida. Yo creo que dentro de desenvolverse la juventud de uno, quizá no teníamos todas las tecnologías que existe hoy, ni teníamos esa competencia por cosas, por objetos, que es lo que está dando hoy lo que tú eres, sino que teníamos un quehacer humilde, pero con muchos valores morales y muchos principios patrióticos, que es lo que nos ha dado el fortalecimiento para uno seguir luchando porque este país se enrumbe, fundamentalmente por una democracia real y porque la juventud no cambie los valores éticos y morales por el dinero, por cosas vanas, sino que trate de que las instituciones realmente funcionen y que el Estado se ocupe de lo que realmente el pueblo necesita, de que le llegue la salud al pueblo, de que los muchachos puedan estudiar y tengan donde estudiar. Y porque también, ¿por qué no?, que existan trabajo para que estos muchachos puedan ser hombres y mujeres que les sirvan a la nación. Eso es nuestra lucha. Cierto. Maestrada, sobre el 14 de junio, para que los jóvenes que escuchen esta entrevista sepan diferenciar y conozcan más detalles, ese 14 de junio en la clandestinidad, ese 14 de junio después de muerto Trujillo, ¿cómo usted lo recuerda a nivel de cambio, de evolución, de profundización con el pueblo? Bueno, yo te voy a decir que el 14 de junio fue lo mejor que ha tenido este país. Ahí se involucraron los hombres y mujeres de los mejores ideales. Por eso quizá mueren parte de ellos, porque los que no murieron en las montañas murieron en las calles de Santo Domingo. Yo creo que ese movimiento que surgió después de Trujillo
y que realmente fue un revivir y una esperanza del pueblo, difícilmente vuelva por ahora a surgir un movimiento de esa índole, de esa moralidad, de esa ética y de ese pensamiento político. Porque esos hombres y esas mujeres lo único que buscaban era la liberación de este pueblo y que todo el mundo fuera igual y que las necesidades de la sociedad fueran cumplidas, que no hubieran esa desigualdad que existe hoy entre la clase rica y los pobres de solemnidad. La lucha fue porque todo el mundo tuviera acceso, porque todo el mundo tuviera una vivienda, porque no existiera hambre, porque no muriera una parturienta porque falta de medicina y de atención médica. Tierra para el campesino. Tierra para el campesino, porque la tierra debe ser para quien la trabaja. Y educación, porque a este pueblo le falta educación, pero una educación cívica. Una educación cívica, una educación de moral, de principio, una educación dentro de lo que es el ámbito familiar. Se nos está destruyendo la primera institución que debe tener el país, que es la familia. Ese núcleo familiar, en vez de ser fortalecido, que fue por lo que nosotros luchamos, se está destruyendo. Y sin eso no puede haber patria. Hogares disociados, una serie de factores. Por las mismas situaciones, o sea, situaciones económicas, situaciones difíciles, las incomprensiones, muchas cosas. El concepto que los jóvenes de ahora, cuando uno les habla de los héroes del 14 de junio, de Manolo, tratan como de vislumbrar así como decir, bueno, esos fueron ellos, pero nosotros como que... Porque desconocen y además no les interesa. Y además a las escuelas no habla sobre eso. Todavía la historia se sigue distorsionando, porque a los gobiernos les interesa que se distorsione la historia, que los pueblos no conozcan la verdad. Y toda clase gobernante busca que eso sea así. Esa es la realidad de la vida. Magistrada, el 14 de junio en esa fase de preparación para el levantamiento, cuéntenos su experiencia de eso. Fíjate, para el levantamiento todavía era cosas de altura, como dicen. Sí te puedo decir que yo estuve cuando Manolo iba allá, porque Manolo todo iba a la casa del doctor Concepción, y se trancaba Manolo, el doctor Concepción, el doctor Valerio Valeriano, Afí Ricé y mi padre Rafael Vargano. Se tomaban decisiones muy serias. Nosotros estábamos en la sala o estábamos en cualquier lado atendiendo a los que venían con él, porque siempre entró solo, siempre se reunió solo. Creo que la confianza de todo ello estuvo ahí, de Manolo. Y en varias ocasiones llegaron a ese círculo, esas reuniones. Siempre. Una especie como de consulta. Sí, el doctor Concepción creo que fue la persona que más cerca tuvo con Manolo. Y el doctor Concepción se iba a la loma con él, pero doña Chea le pidió a Manolo que no la podía dejar sola.
que si él se llevaba a Manolo, ¿con quién iba a quedar ella y sus hijos? Porque era la persona que tenía. Y por eso Manolo lo deja al doctor Conceição. Eso es así. Cierto. Cuando ocurre el levantamiento, ¿cómo usted se entera? Nosotros sabíamos que venía el levantamiento. Yo tuve que venir acá, no te puedo decir a qué era, pero yo tuve que venir acá en el carro de mi padre a buscar unas cosas que estaban en la Rosa Duarte, esquina César Nicolás Penson. Rosa Duarte, hay un edificio, que es donde vivía Manolo, y Leandro estaba allá cuando yo fui. Yo no sé qué fue lo que me entregaron, pero yo sí vine. Regresé inmediatamente, entregué y cosas, pero sí nosotros sí estábamos enterados de que el levantamiento iba. Sabíamos de las armas que fueron entregadas por un venezolano y cosas así que como todavía en esa época yo era un poco muchacho, quizá no me podía enterar, pero sí sabíamos que venía el levantamiento, teníamos conocimiento y se trabajaba para eso. Okay. So ya ese viaje a la capital fue octubre, noviembre. No te puedo decir la fecha. Del mismo 63. Sí. Sí, nosotros sí teníamos conocimiento. Y eso recuerdo un poco, pero sí, pero esa tensión que se vio al saber que se levantaron los muchachos. Sí, y nosotros tuvimos que salir nosotros tuvimos que dejar el pueblo, irnos. Okay. Salir del pueblo, porque vino la represión. Entonces, ¿hacia dónde fueron? A mí me llevaron a Esterondo. Puerto Plata. Sí, en una fecha donde una persona, amiga de mi padre, porque avisaron y sé que me sacaron sin ropa, sin nada, yo me fui así. Después alguien me buscó una ropa, una cosa pues. ¿Y sus padres, sus hermanos, qué hicieron? No. ¿Dónde ellos estaban? No, porque los hermanos míos eran pequeños, no estaban. Porque la que realmente tenía ya la fama era yo, en el sentido de que era la que estaba en el antitrujillismo, la cosa. Entonces le decía porque así los jóvenes de ahora pueden comprender, se pueden imaginar lo que es una familia, el impacto que sufre, cómo es cuando están luchando por una causa y vienen secuelas, vienen consecuencias de esa causa. Sí, y cuando el golpe de Estado del 63, a mi padre se lo llevan como a las 4 de la mañana o 3 de la mañana. Nosotros nos tiramos a la calle para hablar, para que la gente supiera que se llevaban a mi padre. Ahí ya tú sabes, el rebú, porque fueron militares. Entró una brigada grande con militares de ambas instituciones a patrullar. Entonces se lo llevan y nosotros salimos, voceamos para que el pueblo se levantara y se dieran cuenta que se llevaran a mi padre. Entonces al otro día fueron varios carros con gente del pueblo, a La Vega se lo llevaron. Al poco tiempo tuvimos los dos que también salir del pueblo. Ya ahí sí volvimos a Villalobos
Estuvimos ahí un tiempo hasta que una noche, de verdad yo me llevé una maletica, pero llevé mucho periódico del 14. Y como salía a montar caballo de tarde, yo lo llevaba dentro de mi cuerpo y lo tiraba. Aparecieron los periódicos y fueron unos militares como a las 12 de la noche a invitar a mi padre a jugar gallo. Papá nunca jugó gallo. Pues la cosa se puso un poco fea y salimos de madrugada. Nos sacaron a caballo por entre la loma y ya llegando eso fue en el Toro Hondo, llegando a Villalobos, cuando salimos a Villalobos ahí nos enteramos entonces del golpe de estado de Echevarría. Entonces regresamos al pueblo. O sea que fue una lucha constante, muy constante. Fue una lucha bastante fuerte, pero fíjate, siempre teníamos la esperanza, siempre salíamos con alegría, porque sabíamos que estábamos luchando por una causa justa. Y porque los pueblos también en un momento determinado te dan el valor para eso. De acuerdo. Maestra, le sugiero lo siguiente. Podemos hacer una pausa y la próxima semana continuar. Ok, está bien. Así profundizamos más detalles, sí. Cualquier otra pregunta, y vamos por etapas. Sí, vamos por etapas. Yo creo que sí que estuvo muy bien, creo yo. Tú eres que sabes. Oh, pero dígame, estoy alegre y el trabajo está realizándose como con la perspectiva que manda la ley, como dice. Sí, porque son cosas que se han ido perdiendo. Hay muchas cosas que uno